Bienvenidos a este nuevo video pensionistas de la ONP. En el Congreso de la República se debate una propuesta legislativa de gran envergadura que podría poner fin a las pensiones mínimas insuficientes. Se trata de una iniciativa que plantea una medida revolucionaria: establecer una equivalencia permanente entre la pensión mínima y la remuneración mínima vital. Esto significaría que la pensión más baja para un jubilado del régimen 19.990 pasaría a ser de 1.130 soles. A continuación, te explicamos los detalles. Este valioso esfuerzo legislativo, que se ha materializado en el proyecto de ley número 7103, se encuentra actualmente en la Comisión de Economía para su respectiva evaluación. La iniciativa, presentada por el congresista Jaime Quito Sarmiento, busca realizar una modificación estructural al sistema. En lugar de depender de incrementos ocasionales y sin un claro sustento técnico, propone una norma duradera que impida que la pensión mínima caiga por debajo del sueldo mínimo oficial, estableciendo así un nuevo y justo estándar. En la actualidad, la diferencia entre ambos montos es abismal y profundamente injusta. Mientras que el sueldo mínimo en el Perú está fijado en 1.130 soles mensuales, la pensión mínima para un jubilado de la ONP con 20 o más años de aportes apenas alcanza los 600 soles. Esta disparidad resulta a todas luces insuficiente para poder cubrir el costo de vida. Esta propuesta legislativa pretende eliminar esa brecha, argumentando que se trata de una cuestión fundamental de justicia social y dignidad. El proyecto de ley critica con dureza los aumentos pasados, como el que elevó la pensión a 600 soles, calificándolos de arbitrarios. La exposición de motivos argumenta que estas cifras no responden a un criterio técnico ni a un análisis real sobre el costo de la canasta básica familiar. Simplemente fueron montos fijados sin una justificación sólida, actuando como un paliativo temporal en lugar de una solución de fondo. La nueva propuesta busca reemplazar esa arbitrariedad con una regla lógica y transparente para todos. Para poder fundamentar la necesidad de esta importante reforma, el proyecto se apoya en datos del panorama internacional. Cita un informe de la Organización Internacional del Trabajo que revela una preocupante realidad: las pensiones en el Perú solo equivalen al 33% del salario promedio. Esta cifra está muy por debajo del estándar mínimo del 40% recomendado por la OIT, y aún más lejos del promedio de los países de la OCDE, que es del 62%. Uno de los argumentos más sólidos de esta iniciativa es el de la coherencia dentro del propio sistema previsional peruano. La legislación vigente ya utiliza la remuneración mínima vital como la base mínima para poder calcular las contribuciones de los trabajadores independientes. Por lo tanto, el proyecto plantea una pregunta simple pero muy poderosa: si el sueldo mínimo es la base para exigir un aporte, ¿por qué no debería ser también la base mínima para recibir el beneficio que el sistema otorga a sus jubilados? De convertirse en ley, el beneficio más directo y contundente sería para los pensionistas de jubilación e invalidez del Decreto Ley 19.990. Su pensión mínima se establecería en el mismo monto que la remuneración mínima vital, es decir, 1.130 soles. Para la gran mayoría de ellos, esto significaría ver sus ingresos mensuales más que duplicados. Un cambio radical que impactaría positivamente en su capacidad para cubrir sus gastos esenciales y mejorar su calidad de vida de forma inmediata. La propuesta legislativa demuestra una visión integral al no dejar de lado a las otras modalidades de pensión del sistema. Para los beneficiarios de una pensión por derecho derivado, es decir, las de viudez, orfandad o ascendencia, el monto mínimo quedaría fijado en el 50% de la remuneración mínima vital. Esto también representa un incremento sustancial. Lo más importante, las ata al mismo principio de justicia y proporcionalidad que se busca establecer para las pensiones de jubilación e invalidez en el país. Asimismo, las pensiones de jubilación de tipo proporcional, aquellas que se conceden a quienes no lograron acumular los 20 años de aportes requeridos por ley, también serían reajustadas. El proyecto de ley señala que el cálculo de estas pensiones tomará en cuenta la nueva y más alta pensión mínima de jubilación como un punto de referencia. De esta manera, se busca que el beneficio de este aumento se extienda de manera escalonada a todos los niveles del sistema, asegurando una mejora general para todos los pensionistas. Quizás el aspecto más visionario del proyecto es su mecanismo de actualización automática y permanente para el futuro. Al enlazar por ley la pensión mínima con el sueldo mínimo, se estaría creando un sistema de indexación duradero. Esto quiere decir que cada vez que el gobierno decrete un aumento de la RMV, la pensión de los jubilados se incrementará en la misma proporción y sin demoras, terminando con la dependencia de la voluntad política del momento para recibir aumentos justos y necesarios. En cuanto al proceso, la ley propuesta define que el Poder Ejecutivo continuará determinando los ajustes periódicos de las pensiones, pero con una nueva condición inquebrantable. El monto que se establezca nunca podrá ser inferior a la remuneración mínima vital vigente en ese momento. Se introduce así un piso legal que protege el poder adquisitivo de los pensionistas y garantiza que sus ingresos no queden rezagados frente a la economía del país, como ha ocurrido históricamente en el Perú desde hace décadas atrás.
Una de las propuestas más innovadoras de este proyecto de ley es la creación de un aporte previsional complementario. Este aporte estaría a cargo exclusivamente del empleador y no afectaría de ninguna manera la remuneración del trabajador ni su propio aporte previsional al sistema. Esta medida busca inyectar nuevos recursos al Fondo Común de la ONP, con el objetivo de poder financiar este importante aumento de las pensiones y garantizar su sostenibilidad a lo largo del tiempo, sin afectar directamente al trabajador. La iniciativa contempla además un beneficio para un universo más amplio de jubilados. Incluye una disposición complementaria que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas para que realice un reajuste de todas las pensiones del Sistema Nacional de Pensiones que, a la fecha, resulten inferiores al monto de 1.000 soles. Esta medida, aunque sujeta a la disponibilidad de presupuesto, busca un sinceramiento general de las pensiones más bajas del sistema, consolidando los pagos y dignificando a más adultos mayores que lo necesitan. La propuesta legislativa es muy clara en cuanto a los plazos para su implementación. El texto del proyecto de ley sugiere que el incremento del monto de las pensiones debería entrar en vigencia a partir del mes de enero del año 2025. Además, se establece que los reintegros correspondientes a la diferencia de ese primer mes serían abonados a todos los pensionistas en el transcurso del mes de febrero, garantizando así una aplicación rápida y efectiva de la nueva ley aprobada por el Parlamento. Frente a la inevitable pregunta sobre el origen de los fondos para este fin, el proyecto de ley es explícito y directo en su articulado. La responsabilidad financiera para cubrir este significativo incremento en las pensiones mínimas y proporcionales recaería directamente en el presupuesto institucional del pliego de la Oficina de Normalización Previsional, la ONP. Esto significa que la propia entidad gestora de las pensiones sería la encargada de asegurar los recursos necesarios para cumplir con la nueva normativa, garantizando la fuente de pago. La argumentación del proyecto insiste en que el establecimiento de una pensión mínima suficiente no es una alternativa para el Estado, sino una obligación de orden constitucional que ha sido sistemáticamente incumplida. Por ello, la propuesta busca establecer un criterio que sea adecuado y razonable para la definición de esta pensión mínima, dejando de lado la arbitrariedad y basándose en un indicador económico real y conocido por todos los ciudadanos, como lo es la remuneración mínima vital que rige en el Perú. En su esencia más profunda, esta iniciativa legislativa es una lucha por la dignidad en la vejez. La propia exposición de motivos señala que si la remuneración mínima vital es considerada apenas suficiente para cubrir una canasta básica, entonces es el piso más lógico y humano para la pensión de una persona que ya no puede generar ingresos por su edad. Se trata de reconocer el valor de una vida de trabajo y asegurar que la etapa final de la vida se pueda vivir con respeto. El camino legislativo para esta propuesta recién comienza. Al encontrarse en la Comisión de Economía, deberá pasar por un riguroso análisis técnico y fiscal. La opinión del Ministerio de Economía será determinante. Sin embargo, la lógica de su planteamiento y su fuerte base de justicia social le otorgan un peso político significativo. La discusión de este proyecto podría marcar un antes y un después en el debate sobre las pensiones en el Perú, poniendo sobre la mesa una solución estructural y permanente para el futuro. La principal ventaja de este proyecto frente a otros es su simplicidad y su mecanismo de actualización automática. Al atar la pensión mínima al sueldo mínimo, se elimina la necesidad de negociaciones políticas periódicas para conseguir aumentos que apenas compensan la inflación. Es una regla clara, predecible y que se ajusta de manera automática, brindando una verdadera seguridad a largo plazo para los jubilados del sistema nacional, quienes ya no tendrían que depender de la voluntad del gobierno de turno para recibir una mejora. Ahora, la atención se centra en el debate que se dará en la Comisión de Economía. Los argumentos a favor y en contra serán expuestos y analizados. Será crucial que los promotores de la ley logren demostrar no solo su necesidad social, sino también su viabilidad financiera. El futuro de miles de pensionistas podría empezar a definirse en estas discusiones técnicas, que sentarán las bases para una posible votación en el Pleno del Congreso de la República en los próximos meses.